Nuevo reglamento de sanciones e infracciones comerciales y contables de la Autoridad de Fiscalización de Empresas. Esta tarde, como ya lo habíamos mencionado, estamos junto al estudio jurídico de Moreno Valdivieso. Ahora vamos a invitar a la licenciada Gisela Morales, gerente general de AmCham Bolivia. Muy buenas tardes a todos. Quiero darles la bienvenida como Cámara Americana de Comercio de Bolivia al evento virtual del día de hoy. Mi profundo agradecimiento a Moreno Valdivieso por estar presentes con una temática tan importante que va a ser compartida para todos nuestros socios. Como AmCham Bolivia, nuestra intención es de informar y presentar a ustedes información relevante para tomar decisiones. Nuevamente, muchas gracias Moreno Valdivieso y a todos sus socios. Sean bienvenidos al evento virtual del día de hoy. Muchas gracias. De esta forma vamos a continuar con el evento, invitando al doctor Teddy Mercado ya para iniciar, y le dejamos el micrófono y también para que tenga el control de la pantalla. Bienvenido. Gracias, Vale. Si me das una mano, diciéndome si me escuchas bien, si me ves bien, para que podamos ya entrar en la materia. Perfecto, sí. Es el final de la tarde y muchos deben estar cansados, pero al final de la conversación estoy seguro que muchos van a estar muy atentos, conociendo qué es lo que implica este nuevo reglamento. Gracias, Valeria. Gracias a Gisela igual por la invitación. Bueno, primero que nada, en nombre de Moreno Valdivieso, quiero dar las gracias a AmCham, ¿no?, por invitarnos una vez más a un espacio para poder exponer y para poder compartir con todos ustedes un tema de interés y de coyuntura para las empresas nacionales, ¿no? Que es este tema del nuevo reglamento de sanciones comerciales y contables que ha emitido la EMP, ¿no? Como ustedes saben, la EMP emitió el 29 de enero de 2021 un nuevo reglamento, ¿no? Y hay varios reglamentos que hemos venido conociendo y que los abogados tenemos que irnos actualizando, que va cambiando. En los últimos años hemos tenido 3 o 4 reglamentos, ¿no? Y esta resolución administrativa aprueba un nuevo reglamento que describe básicamente nuevamente las obligaciones comerciales y contables que deben cumplir todas las empresas, pero también establece, y lo más importante, y yo creo que muchas personas están aquí, establece cuáles son las multas que se van a aplicar a las empresas y a los comerciantes en caso de su incumplimiento, ¿no? Para fines de la presentación, quiero que tomen muy en cuenta que considero necesario que las empresas vayan digiriendo, ¿no?, un tema que es muy importante, que es aquella relacionada con la gestión de riesgos, ¿ok? La gestión de riesgos es básicamente un proceso continuo que deben tener todas las empresas, ¿no?, que busca y que tiene como finalidad específica poder identificar los riesgos de forma proactiva, prevenirlos o evitarlos totalmente, y si ya existen los riesgos, mitigarlos, ¿no? Y también hay otra corriente que es básicamente aceptarlos, que es básicamente ver que viene el tren y que te va a pisar y esperar, que es una forma reactiva, ¿no? El día de hoy, lo que nosotros queremos es proponerles un plan, ¿no?, de mitigación para que todos puedan conocer la forma en que se puede identificar estos riesgos y conocerlos. Bueno, como parte de mi tarea, obviamente, quisiera presentar un poco a la firma. Nuestra firma es una firma de abogados con más de 48 abogados a nivel nacional, ¿no? Tiene contadores, analistas financieros, un back office completo que, además de los servicios legales convencionales, exige una gama de productos a nuestros clientes, ¿no? Todos nuestros abogados hablan al menos 2 o 3 idiomas, ¿no? Como les decía, tenemos 48 abogados a nivel nacional, ¿no?, divididos en equipos multidisciplinarios, porque hoy en día es muy difícil que un abogado, así como los médicos, sepan todo, ¿no? Entonces nosotros nos dividimos en equipo en las distintas áreas de práctica para poder, yo creo que ese es el valor agregado que brindamos a nuestros clientes, poder ofrecer un servicio de calidad y de especialidad, ¿no? El día de hoy nos acompaña, como sabemos que AmCham tiene miembros a nivel nacional, nos acompaña Luis Moreno, socio de la Oficina de Santa Cruz, Rodrigo Burgos, que es director en la Oficina de La Paz de la Práctica de Impuestos y de Contabilidad,
mi persona de mercado, que soy asociado senior en la oficina de La Paz, y Álvaro Arauz, que está en la oficina de Cochabamba, que dirige la oficina de Cochabamba. A nivel nacional tenemos oficinas en el eje troncal, La Paz, Santa Cruz, Cochabamba, Tarija. Bueno, el día de hoy vamos a empezar. La presentación se va a dividir en 6 partes. La primera parte es básicamente ligada a los antecedentes de esta resolución. La segunda parte es vamos a identificar el tipo de sanciones que existen y cuáles son los deberes y obligaciones formales que deben cumplir las empresas. El punto 3, vamos a describir cuáles son las infracciones con multa fija que se pueden aplicar en caso de incumplimiento a las empresas. El punto 4, cuáles son las infracciones con multa variable. Y el punto 5 es el proceso sancionatorio, que es la forma que espero que supongo que nadie aquí quiere llegar a ese momento, ¿no? De estar en un proceso sancionatorio, ¿no? Si no, por eso yo creo que todos los que han venido el día de hoy es para atender este tema de una forma proactiva, ¿no? Así que lo vamos a pasar de una forma muy sucinta, porque sabemos que aquí nos acompañan hoy muchas personas que no son abogados, ¿no? Y finalmente vamos a pasar vamos a volver otra vez con el tema de la determinación de la multa variable, porque vamos a intentar enseñarles, ilustrarles cómo se calcula la multa variable, ¿no? Entonces, además de identificar los incumplimientos, ustedes van a poderlos calcular, ¿ok? A modo de antecedente, bueno, como muchos saben, la Autoridad de Fiscalización de Empresas fue creada por Decreto Supremo 071 el 9 de abril de 2009. Vuelvo sobre qué es la Autoridad de Empresas, porque verdaderamente hay personas comerciantes o que no necesariamente saben qué es la Autoridad de Empresas, ¿no? ¿Cuál es el objeto? El objeto de la Autoridad de Empresas es una entidad estatal, ¿no? del Poder Ejecutivo, que tiene como objeto fiscalizar, controlar y supervisar. Supervisa básicamente a los comerciantes, ¿no? Sean estos personas naturales y jurídicas, que están previstas en los artículos 3 y 6 del Código de Comercio, ¿no? Cualquier persona que se dedique a ser comerciante, sea de forma individual, ¿no? Y que, por ejemplo, no esté registrado en Fundempresa, igual la Autoridad de Fiscalización de Empresas tiene facultades, tuición, si es que esta persona está haciendo actos de comercio, de fiscalizarla, ¿no? Como pueden ver, el ámbito de fiscalización es grande, va desde el gobierno corporativo, defensa de la competencia, reestructuración, liquidación, al registro de comercio. Hoy nos vamos a abocar especialmente a todo lo que tiene que ver con las obligaciones que emanan del registro del Código de Comercio, las normas contables y administrativas conexas, que son básicamente cumplimiento de obligaciones comerciales y cumplimiento de obligaciones contables. Dentro de los antecedentes, creo que es muy importante saber los números. ¿Por qué? Porque muchas veces las personas, y dentro de esta gestión de riesgos que lo hacen de forma consciente o inconsciente, siempre las empresas están reactivas ante tener bien controlado el tema de los impuestos con sus contadores, el tema de planillas y de temas laborales de igual manera con el cumplimiento de las obligaciones con el Ministerio del Trabajo, pero muchas veces olvidan, ¿no? Es difícil que las empresas con tantas obligaciones que tengan tengan también que lidiar con la Autoridad de Empresas. Pero bueno, el hecho es que la regulación está y debe ser cumplida. En este ámbito, como pueden ver ustedes acá en el cuadro, voy a volver ahí, en el cuadro de mi izquierda, ¿no? Tenemos que hasta el 2005, básicamente lo que era la Superintendencia de Empresas no ejercía una verdadera fiscalización. Con la creación de la Autoridad de Empresas, como pueden ver, el 2009 se crea la Autoridad de Empresas y el nivel de fiscalizaciones que se va haciendo año a año va incrementando de forma exponencial, ¿no? Realmente, si se dan cuenta, en relación al 2009, tenemos que entre el 2006 y el 2019 se han hecho aproximadamente 5.497 fiscalizaciones. Este dato, que es el más reciente que he podido conseguir de la Autoridad de Empresas, va de forma conexa con el cuadro de mi derecha. En el cuadro de la derecha ya vemos cuántas resoluciones sancionatorias por incumplimiento a normativa comercial y del registro de comercio ha emitido la EMP. Como ustedes pueden ver, entre 2016 y 2020, ¿no? Ha emitido más de 3.412 sanciones, lo que no es un monto menor. Como ustedes pueden ver, la EMP como autoridad del Estado
programa dentro de su POA más o menos cuántas sanciones va a emitir cada año. Como ustedes pueden ver, ellos prevén en promedio 700 sanciones, pero al final ejecutan a veces el doble, ¿no? Excepto del 2020, que por el tema del COVID y la crisis económica en Bolivia, no han podido ejecutar, obviamente, su POA programado y lo han tenido que reprogramar. Pero si ustedes ven, en promedio, ¿no? En cada año, el número de infracciones, resoluciones administrativas sancionatorias que emite la EMP es alto. Y esta fuente, como ustedes pueden ver, ha sido publicada hace muy pocas semanas en la rendición de cuentas de la EMP de la gestión 2020. Entonces, esto es para ponerles en contexto, ¿no? Que verdaderamente la EMP es una entidad fiscalizadora que hace su trabajo, ¿no? Y que lo está haciendo permanente y que tiene objetivos que cumplir, ¿no? Entonces, las empresas es por eso que tienen que estar preparadas ante las contingencias o las fiscalizaciones que puedan aparecer. Bueno, ya yendo a los antecedentes de la resolución, muy brevemente, el primer antecedente se remonta al 2007 y al 2008, cuando la Superintendencia de Empresas emitió ya reglamentos que establecían ciertas sanciones, ¿no? que iban desde amonestaciones escritas, multas, porcentajes sobre ingresos facturados, ¿no? Pero como vieron en el cuadro anterior, básicamente la Superintendencia de Empresas no hacía un verdadero trabajo de fiscalización, ¿no? Por eso es que no se tiene incluso ningún antecedente al respecto. Pero ya a partir del 2011, ¿no? Que es el reglamento que ha estado vigente más tiempo, ya con una autoridad de empresas que se ha sofisticado bastante, que tiene un equipo de trabajo de fiscalización muy importante, nos ha emitido un nuevo reglamento que igual incluía amonestaciones, suspensiones temporales a los ejecutivos y gerentes, suspensiones de matrículas, multas específicas fijas y multas variables sobre utilidades brutas o incluso saldos positivos de patrimonio. El 2017 se sacó una nueva resolución, ¿no? La EMP, que está muy poco en vigencia, finalmente se la ha dejado sin efecto, ¿no? Volviendo nuevamente a la 2011, solo estuvo vigente 2 meses. Y bueno, el año pasado, como saben, el gobierno de transición, que tenía un enfoque distinto en relación a las empresas, o bueno, se puede decir que tenía más conexión con las empresas, se emitió una nueva normativa a 2020 que introdujo algunos cambios sustanciales como el procedimiento de conmutación, el procedimiento abreviado, que lo voy a describir a continuación. Y luego tenemos el 29 de enero de 2021, emite nuevamente la EMP, deja sin efecto la resolución de 2020 y emite un nuevo reglamento, ¿no? En ese marco, yo creo que es muy importante hacer un paralelismo entre el reglamento del 2020 y el reglamento de 2021. El reglamento de 2021, entre las cosas buenas que tenía, es que establece una aplicación retroactiva del reglamento, ¿no? Cuando beneficiaba al administrado, ¿no? Luego teníamos la reducción de la sanción un 30% si uno voluntariamente quería cumplir y no quería entrar a un proceso de fiscalización o un proceso de sanción. Luego había un procedimiento abreviado, ¿no? Que incluía el pago del 50% de la sanción. Y lo más importante, yo creo que es el tema de las sanciones pecuniarias. Todas las sanciones previstas en el reglamento de 2020 eran montos fijos. Eso con el reglamento 2020. Como pueden ver, habían unos aspectos que eran bastante interesantes para las empresas, ¿no? Porque sobre todo con el tema de las sanciones pecuniarias, montos fijos, era un tema de previsibilidad. Luego tenemos el reglamento de 2021, que deja sin efecto la aplicación retroactiva del reglamento cuando beneficia al administrado, quita también el tema de la reducción de la sanción un 30%, elimina el procedimiento abreviado y en cuanto a las sanciones pecuniarias establece unas cuantas pocas sanciones con montos fijos y la mayoría de las sanciones son con montos variables, ¿no? Luego ingresa el concurso de infracciones, ¿no? Que más adelante mi colega Rodrigo va a explicar en mayor profundidad, y el tema de la reincidencia, ¿no? Que en el 2020 era un 50%, aquí lo reduce, que eso es un factor importante, a un 20% en caso de reincidencia. Las sanciones en ambos reglamentos siguen siendo las mismas: amonestación escrita, suspensión temporal de los ejecutivos y multas pecuniarias. Las multas pecuniarias, como les he dicho, ahora pues son montos fijos, pero sobre todo variables que se aplican sobre utilidades brutas de las empresas de acuerdo a un cálculo que vamos a introducir más adelante.
A modo de ejemplo, simplemente para que podamos identificar, yo les pongo un ejemplo, una infracción de una sociedad de responsabilidad limitada por no celebrar una asamblea ordinaria anual dentro de los 3 meses siguientes al cierre de gestión. Muchas empresas, yo les soy franco, no saben que tienen que reunirse dentro de los 3 meses siguientes al cierre de sus gestiones, ¿no? Para tratar determinados asuntos previstos en el Código de Comercio. Si ustedes no se han reunido en una asamblea ordinaria anual, ¿no? La multa fija que preveía el anterior reglamento era más o menos UFBs 2.500, que al día de hoy debe estar en unos 6.000 bolivianos, o un poco menos tal vez. Y bueno, el reglamento de 2021, esto ya no es una multa fija, sino es una multa variable, ¿no? Por la misma infracción comercial, que es no celebrar la asamblea ordinaria anual dentro de los 3 meses siguientes, establece una multa variable que se calcula sobre el 80% de la utilidad bruta. Hagamos un ejemplo. Si la utilidad bruta de la empresa es 10 millones de bolivianos, sacamos el 80%, tenemos 8 millones de bolivianos, hacemos un cálculo de acuerdo a unas tablas que tiene este reglamento, que las vamos a identificar más adelante, y sacamos que la multa por esta misma infracción es 12.800 bolivianos, vale decir el doble, ¿no? Si a esto le agregamos que pueden haber muchas más infracciones que ha cometido la empresa, ¿no? Este monto básicamente se puede multiplicar o triplicar. Ahora bien, ¿cuál es el estado actual del reglamento? ¿Ok? El reglamento ha sido objeto de un recurso de revocatoria, ¿no? Que ha sido interpuesto por la Cámara Nacional de Comercio, que busca este recurso de revocatoria es suspender la aplicación de este reglamento y que la autoridad emita un nuevo reglamento, ¿no? Haciendo alusión a una serie de planteamientos como son el principio de legalidad, ¿no? Y sobre todo, el recurso es bastante fuerte, habla de que este reglamento es draconiano porque no respeta el principio de proporcionalidad en las multas, estableciendo que no existen parámetros objetivos para definir por qué es establecido ese tipo de cálculo de multa sobre una utilidad bruta, ¿no? Que, por ejemplo, el incumplimiento de no reunirse dentro de los 3 meses siguientes al cierre de la gestión es totalmente desproporcional a la multa que se aplica, ¿no? En este momento, ese recurso se está resolviendo, ¿no? Como les digo, si sale procedente, se va a suspender la aplicación de este reglamento y se debería emitir uno u otro, ya que esa es la petición del recurso. Y si no, se queda todavía, ¿no? La posibilidad de plantear un recurso jerárquico o contencioso administrativo. Hasta que se resuelva, ¿no? Este tema, este recurso administrativo de forma definitiva, el actual reglamento sigue totalmente vigente, por lo cual es de cumplimiento obligatorio. Ahí está, les dejo el link para que puedan entrar a revisar los alcances de este recurso, que es muy interesante, y bueno, esperemos ver cómo se va a resolver. No obstante, al día de hoy, este reglamento está en plena vigencia y es totalmente ejecutable en un proceso de fiscalización por parte de la autoridad de empresas. Espero que haber sido bastante claro y haberles podido brindar un poco el contexto actual de cuál es la situación de este reglamento, que como pueden ver ustedes es un reglamento bastante importante y que tiene que estar mapeado dentro de la gestión de riesgos de cualquier empresa. Ahora voy a pasar la palabra al doctor Álvaro Arauz desde nuestra oficina de Cochabamba para que nos pueda explicar un poco en relación a los tipos de sanciones. Por favor, Álvaro, bienvenido. Si puedes darnos una mano con la descripción. Claro que sí, Teddy. Muchas gracias. ¿Me escuchan? Porfa, su confirmación. ¿Se me escucha? Sí, sí, perfecto. Perfecto, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Teddy. Ha sido muy claro nuestro colega en la parte introductoria y de antecedentes a este reglamento. Rápidamente saludo a todos los asistentes y les recalco, por favor, el mensaje que nos pasa la AmCham respecto de que todas las preguntas que tengan, por favor, obviamente no las pueden hacer en este momento, pero sí váyanlas bajando en el chat
del conversatorio y al final las vamos a responder. Entonces vayan poniéndolas ahí por escrito. Bueno, yo voy a hacer rápidamente una breve descripción de las sanciones y los tipos, las formas y una explicación lo más objetiva que pueda de cada una de las sanciones y más allá de todo la actividad, que todas ellas están debidamente explicadas en el Código de Comercio y en la normativa contable. Siguiente, por favor. Siguiente slide, por favor. Bueno, los tipos de sanciones que tenemos en este reglamento son las amonestaciones escritas, la multa fija, la multa variable y la suspensión. Mi colega ya nos ha explicado de una manera muy clara la diferencia entre las multas fijas y las multas variables. Las multas fijas, como su nombre lo dice, son determinados montos de dinero que se van a aplicar sin ninguna modificación a una u otra omisión o sanción que uno como empresa incurra. La multa variable, como nos ha explicado, está sujeta a un cálculo en el cual se van a tomar como base para el cálculo la utilidad bruta que tenga la empresa, y es importante también tomar en cuenta que hay empresas que en sus estados financieros no reflejan utilidad, ¿sí? En caso de que que empresas que no tengan una utilidad neta reflejada en sus estados financieros, pero que aún así cometan infracciones, entonces la base del cálculo se va a hacer en base al capital social de la empresa. La amonestación escrita es básicamente una llamada de atención que se hace al comerciante para que en un tiempo determinado regularice la infracción que ha cometido. Francamente, solamente hay una infracción de este tipo, que es una omisión a normas de contabilidad y autoridad muy escueta, en el cual está sujeto a la llamada de atención. Lo mismo sucede con las suspensiones, que también hemos escuchado ya, que es el relevamiento de funciones a los ejecutivos de una empresa por haber infraccionado este reglamento. Básicamente, la infracción es la falta de la publicación de la memoria anual, que ustedes saben que es un requisito que tienen que cumplir las sociedades anónimas, y en caso de que no hubieran cumplido ese requisito, entonces el presidente del directorio y el gerente quedan suspendidos de sus funciones, y esta suspensión puede ser de hasta 6 meses. Siguiente, por favor. Infracciones con multa fija. Vamos a ver ahora rápidamente cuáles son las infracciones con multa fija. La falta de matriculación está sancionada por 16.000 bolivianos. Ustedes saben que cualquier persona que realice, persona jurídica o persona natural que realice actos de comercio, tiene que matricularse, tiene que registrarse en el registro de comercio. El registro de comercio, hoy por hoy, para que todos estemos ubicados, ustedes saben que está a cargo de Fundempresa. Entonces, cuando alguien va a abrir una empresa o va a aperturar una empresa unipersonal y va a realizar comercio, entonces tiene que matricularse en el registro de comercio y sacar su matrícula comercial. Si omite este requisito, que es sumamente importante y es objeto de una fiscalización, directamente tiene una multa de 16.000 bolivianos. Por otro lado está la falta de actualización de la matrícula. Una vez que uno se ha matriculado, sabe bien que anualmente, por el momento, tiene que actualizar su matrícula de comercio. Cuando no realizamos esa actualización, ahí tenemos un cuadrito donde las empresas unipersonales tienen que pagar 2.200, las SRLs 3.200 y las CCAs 4.200. Estoy nombrando los tipos societarios más usuales. Y tenemos la actualización extemporánea de la matrícula con las multas fijas que ustedes pueden ver ahí para todos los tipos societarios. Entonces, la diferencia es que en el primer caso no nos hemos matriculado, en el segundo sí nos hemos matriculado, pero no hemos actualizado, y en el tercer caso nos hemos matriculado, nos hemos actualizado, pero esa actualización la hemos hecho extemporáneamente. Por ejemplo, este año, 2020, tenemos que realizar la actualización de la matrícula de comercio para empresas con cierre de gestión especial al 31 de mayo. Siguiente, por favor. Incumplimiento de resoluciones administrativas.
creo que nos hemos... Incumplimiento de resoluciones administrativas. Las resoluciones administrativas son circulares, órdenes, directrices, directivas, que en este caso las emite la Autoridad de Fiscalización de Empresa, y estas establecen obligaciones que los comerciantes deben hacer o no hacer y ser realizadas por esto en función de una omisión a un cumplimiento a plazos o condiciones que haya fijado la Autoridad de Empresas. Por ejemplo, como hablábamos anteriormente en el tema de la actualización o el registro, perdón, en el registro de comercio, el artículo 11 de este reglamento es mandatorio que cuando no existe este registro en Funda Empresa o en el registro de comercio, el comerciante está obligado a subsanar esto y registrarse en un plazo de 20 días. Esa viene a ser intrínsecamente, implícitamente en este reglamento, una resolución administrativa, por ejemplo, que tiene que ser cumplida, y si no se hace caso a aquel mandato, entonces hay también una multa por incumplimiento. Está también la falta de exhibición de la matrícula, que seguimos hablando de la matrícula de comercio, ustedes saben, igual que el NIT, hay que tenerlo exhibido en la sede comercial para que pueda ser vista. La obstaculización de inspección administrativa. Empieza un procedimiento de fiscalización, viene la EMP a nuestra empresa y empieza una inspección, empieza una fiscalización, se instalan en la empresa, requieren información. Todo ese procedimiento tiene que estar totalmente colaborado por el comerciante. En caso de que haya una obstaculización a esta inspección, se tienen que pagar las multas que están ahí, la unipersonal 3.000 bolivianos y fracción, la SRL 6.100, la SRA 9.100 bolivianos por obstaculización de inspección. Siguiente, por favor. Incumplimiento, solicitudes de información, lo mismo. Es en base a lo que estoy hablando ahora, aparte de las inspecciones y las fiscalizaciones que se hacen, o dentro del procedimiento de fiscalización, también hay solicitud de información. A veces nos piden que enviemos cierta documentación previamente a las oficinas, o cierta documentación incluso contable en formatos Excel, varias cosas. Esta información, en caso de no ser deferida y enviada, también tiene una multa. Siguiente, por favor. Todos los actos o las infracciones que he descrito anteriormente están sujetos a multas fijas. Como ha explicado el doctor Mercado, mal que mal, ese tipo de sanción da certidumbre al fiscalizado, en este caso al ente comercial, porque uno puede proyectar en sus finanzas el impacto de estas multas. Pero lo grave está con estas multas variables, que como les he explicado, y también les ha explicado el doctor Mercado, están sujetas a resultados en los estados financieros. Pueden ser azules o rojos, pero están sujetos a una variabilidad y a unas tablas que están en este reglamento, que están denominadas como anexo 1 y 2, que también tienen ciertos parámetros, coeficientes, tienen porcentajes, que van a llevarnos a pagar una multa variable. Todo este cálculo, que no es fácil y es muy importante entenderlo, lo vamos a ver más adelante explicado por nuestro experto. Entre los actos que pueden desencadenar multas variables están los que son relativos a inscripciones y publicaciones. Hay determinados actos comerciales, determinados ejercicios en la cotidianidad de las empresas que por normativa están llamados a registrarse y a inscribirse en el registro de comercio. En la medida de que, llegada la inspección, se puede evidenciar que estos actos que debían ser inscritos no fueron así, entonces se da lugar a esta sanción de multas variables. Por ejemplo, falta de publicación de documentos en Gaceta Electrónica. Uno elemental, cuando uno realiza la constitución de una empresa, por ejemplo, antes se tenía que hacer una publicación en periódico. O por determinaciones del ministerio, estas publicaciones en periódico ya no se hacen y se hacen en la Gaceta Electrónica del Registro de Comercio, que ahora maneja Funda Empresa. Si nosotros no hacemos estos registros, estas publicaciones de estos actos, somos pasibles a multa variable. Cuando uno hace, por ejemplo, un aumento de capital, lo mismo, tiene que publicar en esta Gaceta Electrónica. Si no lo hace, multa.
Otro, tenemos omisión de actualizar datos inscritos en el registro. Estos son referentes a datos propios de la empresa, como ser dirección, teléfono, esos datos sencillos que uno puede en algún momento cambiar, tiene que, o hay un cambio en el ejercicio comercial, por ejemplo, todo eso tiene que ser debidamente informado al registro de comercio. Omisión de inscribir en el registro de comercio actos, contratos, documentos sujetos a registro. Un ejemplo, por ejemplo, son los poderes. Cuando uno en una SA, en una SRL o en otro tipo societario genera poderes para la gestión, para lo que sea, ese poder, además de toda la notariación y todo lo que hace, tiene que inscribirse en Fundempresa. Otro dice, omisión de requisitos para el ejercicio de actos de comercio para sociedades constituidas en el extranjero, y al lado también dice falta de autenticación de documentos extendidos en el exterior para sociedades constituidas en el extranjero. Es más sencillo de entender. Cualquier entidad extranjera que quiera realizar actos de comercio en Bolivia tiene que realizar una serie de requisitos. Si estos no han sido cumplidos, es pasible de la multa. En el tema de los documentos, todos los documentos que provienen del exterior tienen que seguir un procedimiento para su validación. Antes se hacían ante la Cancillería, ahora también hay un sistema de apostillado en la notaría, y todo eso tiene que estar cumplido para que esos documentos sean utilizados, por así decir, en territorio boliviano. Siguiente, por favor. Otro grupo, respecto que es atingente a libros corporativos y correspondencia. Falta de autorización de uso de medios electrónicos o mecánicos sobre hojas removibles para libros obligatorios. Hay una serie de libros corporativos que tienen que llevarse en una empresa. Por ejemplo, el libro de actas. Estos libros tienen una serie de formalidades que nos indica claramente el Código de Comercio cuáles deben ser. Anteriormente, aquello se utilizaba en libros empastados, que se llevaban obviamente para hacer su notariación y todos aquellos requisitos. Actualmente, y hace muchos años, hemos empezado a utilizar las hojitas sueltas, el papel bond, la hojita carta, y utilizados en los archivadores. Esa hermenéutica de llevar nuestros libros corporativos es legal, siempre y cuando y previamente se realice el trámite respectivo en Fundempresa. Hay que hacer un trámite y recabar la autorización correspondiente. Si no tenemos la autorización, ahí viene esta sanción por omisión de ese requisito. Omisión de cumplimiento de formalidades de presentación de libros, es lo que les hablaba. Hay una serie de formalidades que uno tiene que seguir para tener los libros corporativos de la empresa. Si uno ha omitido cumplir alguna de esas formalidades o requisitos, pasible de multa. Falta de archivo de correspondencia, su nombre lo dice, la correspondencia igual debe estar fechada y numerada. Si no se llevan con esos requisitos y otros que existen, multa. Falta de conservación de libros, papeles de comercio. Esto les puede sonar parecido a lo que sucede cuando tenemos problemas tributarios. Por ejemplo, tenemos la obligación de mantener la contabilidad de gestiones pasadas debidamente ordenada. Lo mismo es con la documentación corporativa. Debe estar ordenada, debidamente conservada, archivada, para que haya una revisión de esta a momento que la EMP pueda solicitarla. Existe también el plazo que se utiliza de los 5 años, pero ustedes deben saber que uno no puede destruir documentación de la empresa sin seguir un procedimiento respectivo, por más de que hayan pasado los 5 años. Y por último está la omisión de llevar libros corporativos obligatorios, que son estos que les digo. Están los libros de registro de socios, o puede ser la correspondencia, o puede ser el libro de actas, varios. Siguiente, por favor. Estos son los que les mencionaba, la omisión de llevar estos libros de registro de socios. Puede ser el libro de accionistas, cuando estamos hablando de otro tipo societario, como el de la sociedad anónima, u otro en el que se manejen títulos accionarios. Siguiente, por favor. Aquí hay otro grupo de los aportes, reservas, utilidades. Incumplimiento o reducción obligatoria de capital. Todas las empresas, bueno, la verdad que dependiendo también un poco el tipo que tengan, para seguir ciertos procedimientos, tienen un capital social. El código nos dice que cuando la empresa ha acumulado o ha obtenido pérdidas
que superan el 50% del capital social que ellos tienen, es obligatorio hacer una reducción de capital. Esto es un tema muy álgido, muy sensible, porque además acarrea ciertas responsabilidades, pero bueno, si no hacemos también esta reducción obligatoria de capital, somos pasibles a una multa, entre otras obligaciones. Incumplimiento de la constitución de la reserva legal, lo mismo, el Código de Comercio nos dice que cuando cerramos una gestión y estamos elaborando ya el balance y el estado de resultados de la empresa, si es que nosotros hemos tenido unas utilidades, entonces estamos obligados a constituir una reserva legal, que es mínimamente del 5%, y debemos ir así aportando hasta que se llegue a un determinado monto. Si no realizamos esta reserva legal, tenemos multa. Incumplimiento de condiciones específicas requeridas en aportes efectuados por socios. ¿Qué es esto? Los socios y accionistas en sus empresas pueden realizar aportes de capital, que es plata, como también pueden hacer otro tipo de aportes que son en especie, son de otra forma, pueden ser desde activos, que es lo más común, hasta pueden ser otro tipo de aportes como trabajo, servicios, incluso aportes en cierta propiedad intelectual, varios. Es en esta hermenéutica que les explico de cada forma de aporte que también es admitido, hay requisitos que deben cumplirse para tener como admitidos esos aportes de capital, debemos cumplirlos. Distribución de utilidades, lo mismo, cuando llegamos a un cierre de gestión, hay una forma y no solamente contable, sino también comercial, de dar un tratamiento a pérdidas acumuladas, y tenemos que cumplirlo, si no, multa. Siguiente, por favor. Ahora nos vamos con el grupo de sanciones para el tema de asambleas y juntas. Asambleas y juntas, Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada fuera de plazo. Nuestro colega Teddy nos estaba hablando en su ejemplo de la falta a la celebración de una Junta General Ordinaria de Accionistas. Nos ha explicado que cuando hay un cierre de ejercicio comercial, nosotros tenemos 90 días para realizar esta junta ordinaria. El ejemplo que ha tomado Teddy es muy importante porque la verdad que entre muchos deberes comerciales, muchos deberes formales que hay, este es uno de los más importantes que deberían cumplir todos los tipos societarios, salvo los unipersonales, y que muy pocas empresas cumplen. Ilegalidad en el tratamiento de asuntos en juntas generales y accionistas. Hay unos tipos de sanciones que están un poco relativos a este asunto. Voy a tratar de traer todos a una explicación. Cuando se realizan juntas generales de accionistas, en el caso de SAs, o cuando se realizan asambleas de socios, en el caso de SRLs, estas pueden ser ordinarias y extraordinarias. La diferencia de estas, además de la obligatoriedad que tienen algunas de ellas, son los puntos, los temas que pueden tratarse en unas y otras. No hay temas societarios que se tratan en asambleas ordinarias, y hay temas societarios que se tratan en asambleas extraordinarias. Si existe una confusión y un error en el tratamiento, multa. Omisión de celebración de asambleas anuales es lo que hablamos hace un momento. Esta obligación de cumplir y de llevar a cabo la asamblea o la junta ordinaria dentro de los 90 días de cerrado el ejercicio comercial. Después, la falta de quórum para llevar a cabo las asambleas. Vuelvo al tema de las asambleas que les estaba explicando. Tanto las ordinarias como las extraordinarias tienen un quórum determinado por el Código de Comercio para llevarse a cabo. No observar este quórum es sancionado por multa. Falta de convocatoria, lo mismo. A ver si pasamos a la siguiente, por favor. Ya no hay otra. Bueno, aquí está. Falta de competencia en las personas que realizan convocatorias a las asambleas. Las asambleas, como seguimos en el tema de asambleas, las ordinarias y las extraordinarias, para llevarse a cabo deben ser convocadas. Las convocatorias tienen una forma de hacerse, está en el código y también están implementadas en los estatutos de las empresas,
como la forma de que se tienen que hacer las convocatorias para que sean llevadas a cabo. Ahí en el último ejemplo nos habla también falta de formalidades en la convocatoria, es lo que les vengo explicando. Y también nos hablaba en esta, les digo, falta de competencia en las personas que la realizan. No cualquier persona, no cualquier socio, no cualquier miembro de la empresa puede realizar una convocatoria. Hay personas específicamente llamadas con prerrogativas suficientes para hacer estas convocatorias. Entonces, yo puedo tener mis libros de actas ordinarias, extraordinarias, todo muy bonito, lo presento, abren y las actas no cumplen con todos estos formalismos y requisitos que no son simplemente líricos, tienen una razón de ser y no están cumplidos, entonces empiezan a sumarse las multas. Siguiente, por favor. Directorio y síndicos. A ver, cuando hablamos de directorio, generalmente pensamos en sociedades anónimas, que obviamente por mandato de la norma tienen que tener un órgano de dirección colegiado, que es un directorio. Sin embargo, hay SRLs que también pueden tener directorios. Esto está admitido por el Código de Comercio. Entonces, estas multas, estos actos de este grupo están relacionados a todo lo que es conformaciones de directorio y sus síndicos. Falta de designación de directores por accionistas minoritarios, dice, por ejemplo. Ahí estos son requisitos que no son conocidos ni siquiera por empresas de sociedad anónima con muchos años de ejercicio. Hay una serie de derechos que están cedidos, reconocidos a los accionistas minoritarios y que son de obligatorio cumplimiento. Y nosotros muchas veces como empresas no conocemos la normativa y no hacemos valer estos derechos de los accionistas minoritarios, entonces caemos en este tipo de faltas. Por ejemplo, la designación de directores. Los accionistas minoritarios, cuando alcanzan un 20%, tienen la prerrogativa de designar directores hasta 1/3 del directorio. Después, ilegalidad en la elección de miembros del directorio, lo mismo, hay todo un procedimiento para la elección de los miembros del directorio. También hay ciertas incompatibilidades para personas que pretendan ser directorios de empresa. Entonces, todos esos requisitos tendrían que estar absolutamente cumplidos para no ser pasibles de multas por estos actos. Aquí hablaba de la composición del directorio, que ya les he hablado. Falta de constitución de fianzas de directores síndicos. Cuando nosotros designamos como una empresa de sociedad anónima un directorio compuesto por directores, claro, y síndicos, estos miembros, a fin de afianzar su labor y sus gestiones y posible responsabilidad que podría emerger de estos actos, tienen que prestar una fianza. Si no la prestan, es que caen en esta multa. Ilegalidad en la elección de síndicos, lo mismo. Los síndicos, ustedes saben que son básicamente los fiscales, los controladores, los supervisores de una empresa. Para elegirlos también hay requisitos, hay formalidades, hay cantidades. También entra aquí, por ejemplo, estas prerrogativas que les hablaba de accionistas minoritarios, que la gente generalmente no conocen y no cumplen. Y si no se cumplen, también para el caso de síndicos tenemos sanciones. Siguiente, por favor. Contables. Esto lo vamos a pasar muy sucintamente porque seguramente en su momento lo ampliaría nuestro experto, pero si no cumplimos, por ejemplo, en el tema del idioma y la moneda obligatorios en los registros contables, multa. Contabilidad llevada por personas no autorizadas. Ustedes saben que la contabilidad la tiene que llevar una persona autorizada y con licencia para hacer esto, que son los contadores, que obviamente tienen que estar registrados en el Colegio de Contadores. No llevar contabilidad, no llevar los libros contables obligatorios, alterar los registros de los libros, todo eso, multa. Siguiente, por favor. Llevar lo de contabilidad, la verdad que es muy obvio. Estados financieros que no son sometidos a verificación de dictamen de auditoría externa. Ustedes saben que hay tipos societarios, por ejemplo, que están obligados por norma a llevar auditoría externa, y hay otros que si bien no están obligados a llevar, a ser sujetos de una auditoría externa, cuando alcanzan cierto resultado de utilidades o de movimientos en sus estados financieros, sí tienen que llevar auditoría externa. Entonces,
ahí viene a veces la confusión. Yo sé que, por mi tipo de empresa no estoy sujeto a una auditoría externa como requisito, pero si mi ejercicio comercial me lleva a resultados financieros donde sí debo llevar a auditoría externa y no lo he hecho, multa. Incumplimiento de condiciones para el registro de libros diario mayor, su nombre lo indica, falta de firma en estados financieros de nuestro contador autorizado, inobservancia de falta de uniformidad en revelación de aplicación de criterios. Esto quiere decir que tiene que haber cierta uniformidad en en la hermenéutica y la volcada, por así decir, de datos que tiene que haber gestión a gestión en nuestras partidas de balance. Siguiente, por favor. Bueno, hemos ido rápidamente a explicar los distintos tipos o actos que son sancionados por esta norma, y bueno, ahora llegamos al procedimiento sancionatorio, que como bien hemos anticipado, tampoco lo vamos a desmenuzar como que tendría que ser, es un tópico netamente procesal, legal, y que, bueno, si en algún momento tenemos que sujetarnos a él, tendrá que ser, sí, y necesariamente con el acompañamiento de un abogado especializado para que nos sirva de alguna manera, o que podamos de alguna manera oponer nuestros descargos y defendernos ante la administración. Básicamente, aquí tenemos una serie de pasos que nos explican el procedimiento sancionatorio, que no es otra cosa que una etapa inicial de diligencias preliminares, que como les he explicado, es toda la parte de la inspección, la fiscalización propiamente dicha, todo el procedimiento en que la autoridad nos va a requerir información o nos va a notificar para que nosotros les demos cabida e ingreso a nuestra empresa para que ellos se instalen ahí y empiecen a revisar nuestra documentación. Una vez que ellos han revisado todo lo que han necesitado revisar y ellos han establecido, han identificado que existen omisiones que son pasibles de sanción, entonces nos van a generar un empleo de cargo, por así decirle, una notificación con todos estos actos que están previstos para ser sancionados. Nos van a dar, obviamente en virtud de un debido proceso como garantía constitucional, nos van a dar la posibilidad de defendernos y oponer los descargos, las pruebas que nosotros creamos que nos colaboran. Después de que nosotros vamos a presentar nuestros descargos, va a pasar un plazo en el que la misma autoridad va a analizar esto y, bueno, si fuera necesario, para convocarnos, como podemos ver, a una audiencia para ver si hay algo más que podamos tratar y especificar antes de pasar a una siguiente etapa, que es una etapa ya de decisión y ejecución. Básicamente una etapa en la que la propia autoridad va a decidir si es que realmente los indicios que preliminarmente se nos notificaron, pues han sido probados y son evidentes, y nos van a sacar ya una liquidación con todas con la multa total y todas las infracciones que a consideración de ellos habríamos incurrido y, bueno, que tenemos que pagar, y van a empezar un procedimiento de ejecución. Ahora, el procedimiento de ejecución obviamente está supeditado a que la empresa sancionada pueda utilizar los recursos que la ley le franquea. En este caso estamos hablando de un procedimiento administrativo, por eso ustedes pueden ver que así, si están familiarizados probablemente con el tema de impuestos, que se ha dado mucho que se da siempre esta cuestión de la fiscalización, estamos ante un procedimiento sancionatorio donde el que nos sanciona es, pues, juez y es parte, ¿no? Entonces estamos en una etapa aquí recursiva que les hablábamos, es donde podemos activar el procedimiento administrativo para oponer nuestros recursos de revocatorio y jerárquico y, bueno, tratar de que la decisión de multa, en este caso, que se nos ha impuesto, pues sea anulada, sea revocada. Una vez que esta etapa de los recursos sea agotada, o si es que nosotros como sancionados no hubiéramos opuesto los recursos que nos franquea la ley en el plazo, entonces esa decisión de multarnos se ejecutoria
y empieza un procedimiento sí, de ejecución coactiva para que paguemos los dineros que están previstos a pagar por concepto de multa. Siguiente, por favor. Bueno, gracias Álvaro por tu participación. Sí, bueno, ahora continuando con este seminario, voy a invitar a nuestro colega en la ciudad de La Paz, Rodrigo Burgos. Rodrigo es abogado, pero es también auditor, ¿no? Rodrigo ha trabajado en una de las firmas más importantes de auditoría de Bolivia durante más de 15 años siendo el gerente, entonces tiene una amplia experiencia y nos aporta mucho a la oficina una visión desde dos puntos de vista, ¿no? Una óptica de índole legal y una óptica de índole contable y financiera. Estoy seguro que para todos los presentes va a ser de mucha importancia. Adelante, Rodrigo, por favor. Gracias, Teddy. Bien, buenas tardes. Es importante establecer que al ser una entidad del Estado, la Autoridad de Empresas, obviamente, similar al Servicio de Impuestos Nacionales, tiene un afán recaudatorio, ¿no? Entonces, al mínimo descuido que pueda tener la empresa, ya con este listado que tenemos de las infracciones, la Autoridad de Empresas va a empezar a determinar, cuantificar y establecer, digamos, todos los incumplimientos que pueda tener el contribuyente en este caso. Basa principalmente su determinación en la forma variable en el 80% de la utilidad bruta. Y aquí hay que poner un punto muy importante en la determinación. Nos está diciendo el primer resultado de nuestro estado, valga la redundancia, estado de resultados, donde nos está diciendo todos los ingresos que sean operativos, menos los costos que sean directamente relacionados con la obtención de esos recursos. Sobre ese importe es que vamos a empezar a determinar y establecer la sanción. De ese importe vamos a sacar el 80% y esa es la base imponible para poder establecer las infracciones. Pero nos dice también la norma, ¿qué pasa si esa entidad puede tener ya en esa primera línea del estado de resultados, puede tener una pérdida, ¿no? Entonces, si no tiene eso, obviamente puede ir a otras instancias la forma de determinación. Pero ojo, se está atribuyendo algunas otras características la Autoridad de Empresas cuando nos dice, por ejemplo, que los estados financieros que no expongan una utilidad bruta, la Autoridad de Empresas podrá acudir a otras entidades para lograr su determinación. Y ahí uno empieza a analizar y dice, ¿cuál podría ser esa atribución? Tal vez que le diga, digamos, a otra entidad del Estado, señor, fiscalícele a esta persona. ¿Por qué? Porque no creo que en su utilidad bruta tenga evidentemente una pérdida, debe tener una utilidad, y el ente encargado de eso podría ser la Administración Tributaria, el Servicio de Impuestos Nacionales. En este caso, el Servicio de Impuestos Nacionales haría una verificación puntual sobre los ingresos, ¿no? El débito fiscal IVA de la empresa. Y ya sabemos cuál es la hermenéutica, digamos, de la Administración Tributaria. Generalmente, para determinar ingresos no declarados, lo primero que hace es solicitar información a los bancos. Y si los bancos reportan la información y hay ingresos que, aunque no tengan que ver nada con el negocio, porque en algún momento hemos mezclado las cuentas, generalmente esto puede pasar en las empresas unipersonales, generalmente esto pasa, o en las empresas que sean sociedades anónimas o sociedades de responsabilidad limitada, en los casos en que ha percibido, digamos, algún tipo de ingreso que no necesariamente tengan que ser gravados con el IVA, lo que hace la Administración Tributaria es inicialmente la presunción de que todos esos ingresos deberían ser declarados. Y ya nos estamos, obteniendo dos procesos. Uno por el lado del Servicio de Impuestos Nacionales y otro por la Autoridad de Empresas. Entonces, obviamente ahí es un tema de que nunca vamos a poder zafar de esto. Siempre va a haber un ente regulador del Estado tras nosotros, ¿no ven? Ahora bien, si no tenemos eso, si el ente recaudador nos establece esa característica de que no hay los ingresos, evidentemente el contribuyente ha establecido y hay una pérdida
sobre esa primera línea del estado de resultados de la utilidad bruta. Entonces, lo que puede ir a determinar es sacar la multa ya sobre el capital que tiene la empresa, ¿no? La empresa, o en este caso, la empresa sociedad anónima, sociedad de responsabilidad limitada, o la empresa unipersonal. En este caso, el capital social es la base para la determinación de las infracciones. Muy bien. Si puedes cambiar, Teddy, por favor. Muy bien. Ahora nos dice, tenemos que separar también dos cosas. Una cosa es las multas administrativas, que esas sí o sí las tenemos que pagar. Y después puede haber otras consecuencias civiles o penales que puedan afrontar los directivos. Por ejemplo, doble contabilidad. Doble contabilidad, tengo que pagar mi multa y todo lo que corresponda. Ah, pero señores, aparte de eso, la doble contabilidad está sancionada obviamente el Código de Comercio, el Código Penal, etcétera, etcétera, ¿no? Donde vamos a tener que establecer esas características. Y a diferencia de la administración tributaria, donde ya se ha abierto este tema de pagos en especie, en la autoridad de empresas nos está diciendo que única y exclusivamente deben ser pagadas en bolivianos las infracciones que nosotros tenemos. Muy bien. Dentro de la resolución nos establece dos anexos, el anexo 1 y el anexo 2 de la información. El anexo 1 es para determinar la base de medición de esa utilidad bruta que pueda tener el contribuyente o, en su caso, el capital, dependiendo de cuál va a ser la base que se va a tomar. Entonces nos dice desde 0 bolivianos, digamos, o desde 1 boliviano hasta 10 millones, el margen de las multas va a ser de 5%. Eso nos está diciendo que el total de las multas van a establecerse a un 5%. Distinto de la clase F, por ejemplo, cuando yo voy a tener 160 millones de utilidad bruta hacia adelante, el total de mis multas van a sumar un 0.50%. ¿Eso qué quiere decir? Ese es el total de multas si hubiera incumplido todas las infracciones que están detalladas en el anexo 2 de la información, ¿no? O de la resolución administrativa. Entonces, este anexo 2 va a mostrar justamente esa aplicación. Teddy, si puedes cambiar, por favor. Esa aplicación. Entonces, fíjense que en la parte derecha nos establece las mismas características de A, B, C, D, F, hasta F, donde las empresas tienen de acuerdo a ese capital del anexo 1. Y ahí, por ejemplo, en la parte A, en la columna A, nos establece un 5%. Todas las multas que se establecen desde la 1 hasta la última multa suman un 5%. ¿Eso qué quiere decir? Que el contribuyente debería pagar un 5% si es que infringe todo eso, digamos, ¿no? O sea, el contribuyente no tiene nada. Y dependiendo qué o cuáles son las características de qué es lo que ha cumplido y qué es lo que no ha cumplido, entonces obviamente vamos a poder establecer y determinar los porcentajes que correspondan de acuerdo con cada inciso o cada artículo no respaldado. Siguiente, Teddy, por favor. Bueno, los siguientes anexos o cuadros son la continuación de esto, de todas las multas que vamos a tener. En el ejemplo les voy a, obviamente, explicar un poquito más a detalle para que ustedes puedan entender, ¿no? Muy bien, Teddy. Siguiente. El siguiente, porque es la continuación de los cuadros. Son todos los cuadros hasta el artículo 54 que tiene. Ahora, esto es importante desde el punto de vista ya contable, las definiciones, ¿no? Porque, como les había dicho inicialmente, nos va a generar las multas a través de la utilidad bruta. Entonces, tengo que tener claro para la utilidad bruta qué conceptos voy a establecer. El primer concepto que debo determinar es los ingresos. Y ahí me dice la misma resolución, agarrando de las normas internacionales de información financiera, me establece y me dice, señor, tiene que considerar ingresos los surgidos en el curso de sus actividades ordinarias de la empresa.
¿Qué es lo que sucedía muchas veces? En el tema de exposición de los estados financieros, muchas veces ponemos todos los ingresos arriba y todos los gastos abajo, cuando no tenemos que hacer un análisis financiero, por ejemplo, ¿no? Entonces ponemos todos los ingresos, hasta el ajuste por inflación ponemos en la parte superior. Y de ahí vienen los costos y los gastos. Aquí tenemos que tener mucho cuidado. El principio de exposición es muy importante, porque nos está diciendo la norma, ojo, si voy a tomar la utilidad bruta, no voy a poner todos los ingresos en la parte superior. Tengo que hacer una selección. ¿Cuáles son mis ingresos operativos? ¿Cuáles son mis ingresos que día a día o para el cual ha sido constituida la empresa? Para que yo pueda determinar esos ingresos. Y luego, obviamente, voy a tener mis costos y después voy a tener mis gastos. Entonces, la primera línea está establecida con los ingresos que netamente deben ser aquellos ordinarios en los cuales recurrentemente o para lo cual se ha creado la empresa, ¿no ven? Entonces, por ejemplo, una empresa de abogados, digamos, que es el caso nuestro, va a ser obviamente por todos los servicios legales que nosotros estamos realizando. Si tenemos algún tipo de inversión, digamos, hemos tenido un excedente en flujo y hemos depositado un DPF o alguna otra inversión en alguna otra empresa, entonces eso obviamente vamos a tener que ir clasificando de acuerdo con la naturaleza de esos ingresos para el análisis financiero. Luego están los costos. Y aquí la normativa establece 3 tipos de costos para 3 tipos de empresas distintas, ¿no? Para los costos de ventas para empresas comerciales, los costos de ventas para empresas industriales y también los costos de ventas para las empresas de servicio, ¿no ven? Siguiente, Teddy, por favor. Entonces, en los costos de ventas para las empresas comerciales, por ejemplo, nos dice que vamos a tomar en cuenta todas las erogaciones de recursos económicos para la adquisición de productos que sean vendidos a un tercero. Entonces nos está diciendo, los comerciales, como son casi intermediarios, lo único que tienen que establecer en el costo, es aquel producto que han comprado y que después lo están vendiendo. Entonces, ese precio va a ser el que le va a generar el costo. Y ahí puede sumar todo lo estrechamente vinculado a la, obviamente, puesta en plaza, digamos, de esa mercadería para su venta, como ser fletes, derechos aduaneros, seguros, almacenes, etcétera, pero todo lo estrechamente vinculado. Ahora, ustedes advertirán que para los ingresos esta resolución es un poco más amplia, pero en el tema de los costos, nos está estableciendo ya limitaciones hasta dónde podemos establecer. ¿Por qué? Porque si hace eso, evidentemente lo primero que va a hacer es que nuestra primera línea de resultados, que es la utilidad bruta, va a ser más grande. Y si es más grande, la sanción también va a ser mayor en proporción a lo que hayamos incumplido. Luego están los costos de ventas para las empresas industriales, ¿no? Entonces, aquí hay que considerar la materia prima, gastos indirectos de fabricación, etcétera, todo lo que nos establezca hasta la puesta en plaza de nuestros productos. Y en el caso de las empresas de servicio, nos dice que el costo del servicio va a comprender los costos incurridos en el periodo de presentación del servicio, el cual está compuesto principalmente, nos dice, de los costos indirectos de fabricación, mano de obra y materiales directos. Entonces, lo estrictamente relacionado al producto que estamos vendiendo. Si en este caso estamos agarrando el ejemplo, digamos, de un estudio jurídico, serán los servicios o los honorarios que se paguen directamente por el personal que son los abogados, no el personal administrativo. También hay que hacer una proporción de los gastos indirectos de fabricación o en este caso de los gastos indirectos en los cuales vaya incurriendo la empresa. ¿Okay? Siguiente, Teddy, por favor. Con eso vamos a llegar obviamente a la utilidad bruta. ¿Y qué es la utilidad bruta? Es el importe que resulta de disminuir de los ingresos corrientes de la empresa el costo de ventas de acuerdo a la actividad donde opera cada una de las empresas, ya sea comercial, industrial o de servicios que hemos determinado anteriormente. Ahora bien,
nos dice qué pasaría más adelante si esta empresa es reincidente. ¿Y cuándo es reincidente? Cuando en el transcurso de los últimos 2 años ha cometido la misma infracción. Entonces, ahí se considera reincidente. Y esta reincidencia se va a pagar también con una sanción, con un incremento en la sanción del 20%, de la cual ha sido determinada por la autoridad de empresas. Siguiente, Teddy, por favor. Ahora, también es importante establecer el concurso de infracciones, ¿no? Y aquí nos dice, señores, hay concurso de infracciones cuando en un solo acto, hecho o omisión, infringiere diversas disposiciones legales contenidas en el Código de Comercio, principios y normas contables y normas reglamentarias y disposiciones administrativas. Y en este caso deberán aplicarse la sanción que corresponda a la infracción más grave. Entonces, cuando tengamos un concurso de infracciones, en este caso en los actos, lo que vamos a tener que determinar y establecer es el importe más alto entre este tipo de actos que nosotros tengamos. Y cuando concurran varios actos, cuando nos está diciendo van a ser varios actos los que vamos a determinar, lo que vamos a establecer es que estas infracciones relacionadas entre sí, nos están diciendo, se deberá aplicar la sanción que corresponda a la infracción más grave, ¿no? Entonces, como ente administrativo, nos está diciendo, si usted tiene del mismo acto algunas infracciones que ha cometido o son varios actos, entonces siempre vamos a ir cuantificando por las más altas para que usted vaya pagando sobre esos importes. Siguiente, por favor. Muy bien, entonces esta es la base para la determinación, ¿no? Lo primero que tienen que hacer es agarrar para determinar si, digamos, ustedes consideran de que en algún momento están infringiendo y quieren calcular cuánto sería, digamos, su sanción bajo esta normativa, lo primero que tienen que hacer es agarrar los estados financieros de la gestión que consideren que necesitan cuantificar la deuda. O en este caso, la autoridad de empresas, el año que esté fiscalizando, va a determinar y les va a solicitar su estado financiero de ese año, ¿no ve? Entonces, lo primero es tener el estado financiero. Segundo, determinar la utilidad bruta. Ya hemos dicho, si la empresa tiene una utilidad bruta, le va a determinar un 80% a ese importe de la utilidad bruta. Y si no hay utilidad bruta, puede hacer una pausa en la fiscalización, la autoridad de empresas, y puede recurrir a otros entes para que les diga aduana nacional, servicio de impuestos nacionales, etcétera, para que obviamente le puedan proveer de información y decirles si evidentemente esta persona que está siendo fiscalizada ha declarado adecuadamente sus estados financieros o no los ha declarado adecuadamente sus estados financieros, ¿no? O le ha entregado como información adecuada a la autoridad de empresas, ¿no? Y si no pudiera darse esta opción, entonces va como una tercera opción, va a tomar el capital que tenga la empresa. Entonces, eso va a establecer. También nos dice que puede utilizar los últimos estados financieros inscritos en el registro de comercio, ¿no? Cualquiera de esa información puede establecer. Y una vez que tenga la base para la determinación, va a aplicar los anexos 1 y 2 de la resolución administrativa, que en este caso es la cuantificación de la identificación primero de las multas, de las infracciones que haya cometido el contribuyente y después que obviamente en este caso no es contribuyente, es la empresa que está siendo fiscalizada, y después obviamente va a determinar y va a cuantificar cuánto es la infracción. ¿Sí? Siguiente, Teddy, por favor. Muy bien. Entonces, después tenemos una aplicación excepcional, obviamente, de las acciones o omisiones relativas al Código de Comercio y otras disposiciones legales reglamentarias conexas que figuren en el título 2 y capítulo 2 también de la resolución, que vamos a ver, obviamente, en el ejemplo que les hemos preparado.
Bueno, gracias Rodrigo, excelente tu presentación. Ahora, no sé si tú quieres compartir, por favor, el ejemplo que has preparado para que esto podamos aterrizar un poco las ideas y especialmente el tema del cálculo de la multa variable, que creo que es muy importante. Ya voy a compartir. ¿Ven la pantalla? Sí. Sí, perfecto, te vemos todos. Muy bien, entonces nosotros hemos preparado, bueno, no hay mucha ciencia, pero sí hay mucho conocimiento detrás de esto, ¿no? Lo que pasa es que primero yo tengo que establecer, digamos, si hago un proceso de verificación, tengo que establecer el nombre de la empresa, ¿no? Dependiendo cuál es la característica de la empresa. Vamos a suponer la empresa es ABC SRL, ¿no? Entonces determinamos esas características y voy a poner su número de matrícula, que es lo primero que tengo que establecer porque estamos hablando del Código de Comercio. Aunque me dice en las infracciones, fíjense, primeras que son infracciones fijas, me dice la falta de matriculación en el registro de comercio. Ya empieza por ahí. Me está diciendo, señores, si no se ha inscrito ya tiene una multa. Entonces, lo que yo tengo que hacer es aquí, si no tiene, obviamente, fíjense, lo que voy a establecer aquí es en el cumple o no cumple, yo voy a tener que establecer, señores, no cumple. Listo. Si no cumple, ya me sale aquí inmediatamente la multa que voy a establecer y luego voy a hacer una ponderación de esas multas en el concurso que hemos avanzado hace un momento para determinar cuánto debería ser. Entonces, obviamente, tengo que ir, digamos, artículo por artículo, pero aquí, dentro de los artículos, obviamente, hay ciertos aspectos de cumplimiento que tengo que establecer. Y si yo pongo que sí cumple, entonces, obviamente, la multa va a desaparecer. ¿Por qué? Porque ya he determinado. Y no solamente es establecer eso, ¿no? Si ustedes quieren hacer una revisión de su empresa, tienen que poner qué es lo que están cumpliendo y qué documento han revisado. Entonces ahí tienen que poner, por ejemplo, obviamente la matrícula de comercio. Y dentro de la matrícula de comercio voy a ver algunos otros aspectos relacionados con la matrícula de comercio. Por ejemplo, que haya sido actualizada, etcétera, etcétera, ¿no? La matrícula de comercio que está aquí abajo para su determinación. Y si no ha sido actualizada, ya tienen también las multas fijas para su establecimiento. Entonces, volvemos aquí y voy a establecer, digamos, cualquier número para este fin. ¿No? Luego nos dice el importe de la utilidad bruta. ¿Voy a tener utilidad bruta o voy a tener el importe de capital? Entonces, tengo que tener uno de los dos. No puedo tener los dos porque obviamente si no tengo utilidad bruta, entonces va a ir al capital como último recurso. ¿No ven? Entonces, si digamos, puedo tener 8 millones de utilidad bruta, 8 millones, el 80% es 6.400.000. Y esa es la base para determinar los intervalos, ¿no? Entonces aquí me dice en qué intervalo estoy. 8 millones, de 0 a 10 millones. Estoy en el intervalo A. Entonces lo que tengo que establecer es que, por ejemplo, aquí sea el 5%. Voy a establecer el intervalo A 5% y ahí voy a empezar a determinar y cuantificar mis multas. ¿No ven? Muy bien. Entonces nosotros tenemos preparado ya, digamos, con la multa, va linkeado, digamos, estos importes que son, fíjense, una fórmula muy larga, donde van linkeando los importes, ¿no? De cada uno de las infracciones que pueda tener, dependiendo de sus características. Entonces, si digamos, este importe va a ser calculado para una empresa que tiene 160 millones adelante, nos dice, ¿no? Entonces, yo voy a calcular ahí y lo único que tengo que hacer es modificar este porcentaje para que obviamente su multa máxima vaya cambiando. O sea, su multa que va a establecer vaya cambiando. Esa es la primera parte, ¿no? Que es una de las más sencillas, digamos, ¿no? Ahora tengo que establecer también las características de estas infracciones. Entonces voy a determinar que esta resolución me establece 3 tipos de sanciones. Me establece sanciones comerciales extraídas del Código de Comercio, todo lo que deberíamos cumplir. Luego, eso es lo que ha explicado mi colega Álvaro.
Y después están las infracciones relativas al cumplimiento de normas y principios de contabilidad generalmente aceptadas, para que obviamente vaya uniendo lo comercial con lo contable. Nos está diciendo, señores, hay cuestiones normativas que hacen a las normas de contabilidad generalmente aceptadas, aprobadas por la Autoridad de Empresas y por el Consejo Técnico Nacional de Auditoría y Contabilidad, que obviamente tienen que ser aplicables. Y también hay sanciones a infracciones relativas a las inspecciones, ¿no? Por ejemplo, hay obstaculización en cuanto a las inspecciones administrativas, no entrego la información, o le entrego una información que no correspondía, etcétera. Entonces ya ellos van a ir a analizar y van a determinar si evidentemente el contribuyente o en este caso el sujeto fiscalizado, ha cumplido o no ha cumplido esa información. Y cuando ya tengo el desglose, ya hemos visto estas partes de las infracciones con mi compañero, como les he dicho, solamente queda establecer estas infracciones al cumplimiento de las normas y principios de contabilidad generalmente aceptadas. ¿Y qué me dice? Obviamente me dice que tengo que establecer el cumplimiento de las 14 normas de contables que nosotros tenemos ahora, y obviamente en ausencia de esos procedimientos deberíamos establecer cualquier otra característica recién, como ser las normas internacionales de información financiera. Y de ahí lo más importante es, por ejemplo, uniformidad, ¿no? Que obviamente los criterios, las bases contables que he utilizado un año, también sean el siguiente año utilizadas. Por ejemplo, la depreciación, si he utilizado línea recta, el siguiente año también tiene que ser la depreciación mediante línea recta. Obviamente pueden haber casos excepcionales de esto, pero tienen de modificaciones de esto, pero obviamente tengo que ir a establecer y determinar los mismos. Una vez que nosotros entendemos todo esto, qué es lo que contiene por dentro la infracción, entonces lo que tenemos que hacer, o lo que hacemos nosotros, es analizar línea por línea. ¿A ver? Línea por línea. Entonces volvemos al inicio, digamos. ¿Tiene? Sí, no. Y también si es reincidente o no es reincidente. Porque si es reincidente, ya hemos dicho, se le suma un 20% y se establece esas características para que podamos determinar o establecer las circunstancias de la liquidación, ¿no? Y así vamos línea por línea. Por ejemplo, no sé, vamos a agarrar cualquiera. Vamos a establecer, por ejemplo, aumento y disminución de capitales de las sociedades comerciales. Nos establece que eso está normado en el artículo 142, 201 y 344, ¿no? De acuerdo con la característica de la empresa, si no cumpliera, su multa sería 7.040 bolivianos. Y yo lo que tengo que poner es que si cumple o no cumple. Si no cumple, obviamente esto va a ir sumando, va a ir estableciendo línea por línea como les he ido explicando, ¿no? Entonces, esta es la base de cálculo, digamos, para la determinación de las infracciones que ustedes podrían hacer también en sus empresas, un juego, una especie de checklist, digamos, si están cumpliendo o no están cumpliendo. En todo caso, mi compañero Teddy les va a hablar de un formulario que nosotros hemos realizado, un otro formulario, para que ustedes vayan realizando un chequeo del cumplimiento de esta normativa. Teddy, si nos puedes hablar de eso, por favor. Claro, gracias Rodrigo, como siempre, tu exposición muy clara. Bueno, ahora antes de entrar a la ronda de preguntas, ¿no? Quisiera un poco comentarles que Moreno Valdivieso, obviamente de una forma proactiva, quiere que todos los que estén hoy día presentes y que quieran evaluar, hacer una gestión de riesgos preliminar de sus empresas, como les he dicho, este concepto de un riesgo donde pueden identificar los riesgos que tienen actualmente, si están cumpliendo o están incumpliendo este reglamento. A todos los que nos pongan acá en el chat sus correos, les vamos a mandar de forma totalmente gratuita
una herramienta que les va a permitir de una forma preliminar, ¿no? Y muy práctica, identificar cada uno de los cumplimientos o en este caso incumplimientos, ¿no? Ustedes ya verán luego del resultado, ¿no? Y en todo caso es una herramienta muy práctica para que cada uno pueda hacer una autoevaluación del estado actual en el que está. Entonces los invito a todos, por favor, se les va a mandar de forma totalmente gratuita. Igual en la herramienta les estamos mandando un lugar para preguntas, tal vez algunas preguntas por un tema de tiempo y que nos hemos extendido no van a poder ser contestadas, pero en todo caso, bueno, si ahora podemos comenzar con una ronda de preguntas, no sé si Alejandra nos puedes ayudar, por favor, o con las preguntas que nos han mandado en el chat. ¿Cómo están? Buenas noches, claro que sí. Vamos leyendo en un momento las preguntas. Reiterarles lo que mencionaba Teddy hace un momento, que por un tema de tiempo no vamos a poder responder todas. Nos hubiera encantado, obviamente, absorber todas las consultas que ustedes tienen, pero aquellas consultas que no lleguemos a realizarlas, lo que les pedimos es de que en el formulario que nosotros les vayamos a mandar, ustedes ingresen esa consulta que no haya sido resuelta. Entonces, denme un minutito, que han sido varias consultas, así que ahorita vamos a empezar a leerlas. La primera consulta que nos hacían es si se cae este reglamento 2021, ¿volvemos al del 2020? A ver, en realidad, si se cae este reglamento va a ser como la consecuencia del recurso de revocatoria que ha interpuesto la Cámara Nacional de Comercio. En ese sentido, ¿qué es lo que pide la Cámara de Comercio? No es que se deje sin efecto y se vuelva a la anterior, sino la solicitud específica de la Cámara de Comercio en su recurso, si es que se da curso, lógicamente, es dejar sin efecto este reglamento y que la autoridad emita un nuevo reglamento que obviamente vaya en concordancia con los principios de proporcionalidad y legalidad, que es los cuales han argumentado en el recurso presentado por la Cámara Nacional de Comercio. Para complementar lo que explica el doctor, que es perfectamente lo que sucedería, y probablemente divagando un poquito más a la pregunta, en el entendido de que este reglamento, claro, como otros en sus partes, en su parte final o en su parte transitoria, en algún momento dejan sin efecto los reglamentos anteriores, claro, si por alguna u otra razón totalmente, no parcial, pero totalmente se deja sin efecto este reglamento, claro, la abrogación final también queda sin efecto y sí estaría vigente el último reglamento promulgado. Muchísimas gracias por sus respuestas. Entonces vamos a continuar. La siguiente consulta nos hacían es, los que estamos supervisados por ASFI, también estamos sujetos a inspecciones por la AEM. Y también había otra pregunta relacionada con esa que aprovechamos igual de hacerla, que dicen las empresas aseguradoras fiscalizadas por la APS, ¿también están sujetas a inspecciones de la AEM? Sí, a ver, esto es muy importante porque esta pregunta es bastante recurrente y hay que tomar en cuenta que la EMP es una entidad fiscalizadora distinta a la ASFI y distinta a la APS, que es la de seguros. En este caso, por ejemplo, el banco es una sociedad anónima y por lo tanto se ha constituido de conformidad con el Código de Comercio, ¿no? Entonces, es una instancia regulatoria distinta que debe, igual que la empresa aseguradora, es una sociedad anónima, igual, me imagino, entonces sí o sí tienen que cumplir, por un lado, con toda la normativa aplicable del Código de Comercio y por lo tanto de la EMP, ¿no? Eso es indistinto a que las empresas, de acuerdo a si son reguladas, tienen que cumplir con las regulaciones específicas de su sector, en este caso, la Ley de Servicios Financieros o la Ley de Seguros, ¿no? Es totalmente distinto. Entonces, la respuesta sería sí, tienen que cumplir. Muy bien, continuamos. La siguiente consulta era, ¿puede haber acumulación de sanciones? Por ejemplo, una fianza que no haya sido prestada por directores y además, obviamente, no ha sido registrada, ¿sería doble infracción? En este caso, el reglamento establece que cuando haya infracciones relacionadas, se va a tomar aquellos
aquella de la multa que sea más alta. En este caso, evidentemente, bueno, eso todavía es una interpretación que estamos realizando, pero en el caso del ejemplo que nos dan de la fianza, ¿no? Son dos infracciones distintas, pero es que están intrínsecamente relacionadas a un mismo acto jurídico, ¿no? Entonces, la respuesta, aún no hay un precedente, obviamente, pero la respuesta es se debería aplicar la sanción más alta entre los dos incumplimientos que son relacionados, ¿no? Perfecto. Y también nos dicen, en el caso de contratos y documentos sujetos a registro, ¿cómo podemos saber cuáles son estos? ¿La norma identifica estos documentos? A ver, es importante que tomemos en cuenta que todos los actos de comercio, todos los deberes comerciales, todos los deberes formales contables, todos estos actos que están conminados de cumplir bajo el percibimiento de sanciones por este reglamento, todos están previstos y solicitados por la norma. Este reglamento no se está inventando ningún tipo de requisito que no sea ya solicitado por la norma, en este caso el Código de Comercio o las normas contables. Respecto de estos contratos, por ejemplo, que específicamente están solicitando, la mayoría, en primer lugar, el artículo 15 del reglamento, si ustedes lo leen, ahí está detallado uno por uno cuáles son todos estos actos, contratos y documentos que están sujetos a inscripción. Y los invito también a que en algún momento revisamos con calma el Código de Comercio, cada uno de estos actos que están solicitados de cumplir en el reglamento, también están llamados de cumplir con las diferentes formalidades y requisitos en el Código de Comercio o normas especiales. Muchas gracias, Álvaro. Continuamos. Nos consultan si este reglamento tiene aplicación en las entidades sin fines de lucro. No. Nuevamente, la EMP es una entidad reguladora de empresas. Las empresas, como hemos tratado de explicar en esta ponencia, son aquellos entes que están tipificados como tales en el Código de Comercio. Personas o naturales o jurídicas que realizan actos de comercio. Y por si fuera poco, el propio reglamento en su parte inicial, donde nos indica quiénes son o quiénes vienen a ser las personas naturales o jurídicas sujetas a este reglamento, son aquellas personas que están dedicadas al comercio, entendido aquello, actividades comerciales que persiguen lucro. Perfecto. Esta consulta creo que está dirigida más para Rodrigo, que dice, para determinar la base sobre la que aplicarán la multa, ¿tiene alguna relación o es arbitrario? La base está determinada en función a los ingresos y los costos, ¿no? Dependiendo del tipo de empresa. Y sobre eso, obviamente, nos va a dar un resultado que es la utilidad bruta. Esa utilidad bruta es la base inicial para la determinación de la infracción, ¿no? Está establecido en la reglamentación y obviamente no hay, es un importe, si ustedes quieren, monetario, que va a salir producto de esa determinación. Perfecto. Entonces, ahora por un tema de tiempo, lo que, bueno, vamos a cerrar aquí la ronda de preguntas. Agradecerles a todos por su asistencia en nombre de Moreno Valdivieso. Agradecerles por todas las consultas, que todo obviamente contribuye a que esta norma sea mejor explicada y todos podamos entender justamente ahorita los riesgos a los que posiblemente pueden estar expuestos. Nuestro fin justamente es poder brindar un servicio, poder brindar una información y poder asesorarlos para evitar minimizar o mitigar todos estos riesgos como empresa. Vamos a mandar, como nos hemos comprometido, el link donde va a estar esta herramienta que ha explicado el doctor Mercado hace un momento, para que todas las personas interesadas en justamente analizar ya el riesgo específico de sus empresas, o que tengan alguna consulta que no haya sido absuelta, o que de repente tengan alguna duda que vaya a surgir en estos días, la puedan hacer a través de este medio. Ha sido un gusto y bueno, le cedo la palabra a Michan para que